Descubrí que mis padres me esconden de los invitados porque se avergüenzan de mi cojera. ¿Qué debo hacer ahora? Me llamo Camila, tengo 24 años y vivo con mis padres, Isabel y Ricardo. Debo decir de inmediato que no soy una chica despreocupada que simplemente no quiere mudarse. Tengo una discapacidad física que afecta mi movilidad. No es nada crítico, puedo caminar, trabajar y llevar una vida normal, pero tengo una cojera bastante notable y a veces, cuando mi pierna está muy cansada o me duele, tengo que usar una muleta. Soy una persona amable y tranquila, trabajo a distancia como diseñadora web, no causo problemas y, de hecho, trato de ayudarles en casa tanto como sea posible, dada mi situación. Podría no parecer gran cosa, pero para mis padres, especialmente para mi madre, Isabel, es simplemente una marca de vergüenza. Nunca lo han dicho directamente, pero su vergüenza siempre ha flotado en el aire como una niebla corrosiva. Esto no empezó ayer. Desde mi infancia, cuando íbamos a grandes almacenes o a algún evento, mi madre siempre intentaba caminar ligeramente por delante o ligeramente por detrás para que mi cojera no fuera tan obvia. Si algunos conocidos preguntaban por mi pierna, su rostro se convertía inmediatamente en piedra, y ella respondía algo seco como, sí, un pequeño problema nervioso, nada serio, e inmediatamente cambiaba de tema. Yo veía todo esto, sentía esa mirada incómoda, casi repulsiva, que me dirigían cuando creían que no me daría cuenta. Pero me daba cuenta. Siempre. No era enfado ni rencor, sino precisamente vergüenza. Como si yo no fuera su hija, sino algún fracaso suyo que había que ocultar lo más posible para mantener la fachada de familia perfecta. Siempre intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo estaban preocupados, que era su manera de lidiar con mi condición. Pero cuanto mayor me hacía, más sentía cómo se distanciaban. Les encantaba presumir de mi hermano, Javier, que vive en otra provincia. Él es un abogado de éxito, tiene su propio piso, una esposa perfecta, 2 hijos, en resumen, el escaparate ideal. Mis ingresos a distancia, mis éxitos en el diseño, mi carácter tranquilo y mi independencia, en la medida en que mi situación lo permite, eran solo ruido de fondo. Necesitaban algo de lo que pudieran alardear. Y yo, con mi andar renqueante, simplemente no encajaba en su visión del mundo. Siempre me tragué el dolor. Siempre. Pensé que era más fácil así. Más fácil para ellos, más fácil para mí. Pero la semana pasada ocurrió algo que finalmente me rompió. Algo que arrancó toda mi paciencia y calma. Los tíos de la mejor amiga de mi madre, Elena y Fernando, venían de visita a nuestra casa en el barrio de San Ildefonso. Viven en la ciudad de Albacete, y esta era su primera visita en 4 años. Tienen una familia grande e influyente, viajan constantemente, y mi madre se estaba esforzando mucho por impresionarlos. Limpieza general, un mantel caro, cortinas nuevas, todo para demostrar que todo estaba perfecto con nosotros. 2 días antes de que llegaran, mientras yo estaba sentada tranquilamente en mi habitación en mi ordenador, trabajando en un proyecto urgente, escuché su conversación. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Mamá estaba hablando con papá, Ricardo, por teléfono. No, Ricardo, no lo entiendes. Llegarán el sábado por la mañana y no se irán hasta el domingo por la noche. Camila no puede simplemente sentarse en su habitación durante 2 días. ¿Y si quiere salir a la cocina? ¿O al baño? Nos verán. Elena y Fernando notarán inmediatamente la cojera. Será tan incómodo, Ricardo. Simplemente incómodo. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda y se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que se avergonzaban de mí, pero hasta este punto. Papá farfulló algo indistinto que, a juzgar por el tono de mamá, sonó como un intento de calmarla o sugerir algún compromiso. Mamá continuó más duramente: 0 compromisos. Ella tiene que desaparecer. Di que se fue a casa de su amiga por el fin de semana, que está enferma, no importa. Pero no debe estar aquí. Escóndela, Ricardo. No podemos arriesgarnos. Necesitamos que todo salga perfectamente. Escóndela. Como si yo no fuera su hija de 24 años, sino algún mueble roto que necesitaba ser guardado en el armario hasta que los invitados se fueran. Hasta que dejaran de ver este defecto en su hogar perfecto. Me senté en mi silla, escuchando cada susurro, y sentí que mi corazón se encogía y golpeaba en mi pecho. Las lágrimas no cayeron,
Solo una especie de ruptura interna que hacía que mi respiración fuera superficial. Al día siguiente papá se acercó a mí, y con un rostro que expresaba una mezcla de culpa e incomodidad, me sugirió: «Oye, Camila. ¿Qué tal si pasas el fin de semana en casa de Sofía? Hace tiempo que no os veis, ¿verdad? Un cambio de aires, un descanso». No me miraba a los ojos. Sabía lo que estaba haciendo, y yo sabía que él lo sabía. Simplemente asentí sin decir una palabra. No podía. Si hubiera abierto la boca, un grito o una avalancha de acusaciones habrían brotado de mí. Y no quería darles eso. No ahora. Por eso estoy aquí. Ahora sé con certeza, no solo están incómodos, están avergonzados, están listos para esconderme. Para esconder a su propia hija. Esto no es solo dolor. Esto es traición. Y ahora tengo que decidir qué hacer a continuación. Cómo vivir bajo el mismo techo con personas para las que soy su mayor vergüenza. Siento que esto tiene que terminar. Y así será. ¿Pero cómo? Pasé ese fin de semana en casa de Sofía, mi amiga desde la universidad. Ella vive a 1 hora de distancia, y fue una decisión estratégica quedarme con ella. Sabía que mis padres, Isabel y Ricardo, pensarían que estaba siendo dócil, obediente, justo la hija buena y callada que quieren que sea. No le dije a Sofía la verdadera razón por la que estaba allí. Solo dije que mis padres tenían unos invitados importantes y con mucha presión social, y que necesitaba un descanso del caos y el ruido para poder concentrarme en mi trabajo de diseño web. Era una mentira, pero necesaria para mantener un semblante de control sobre mi propia humillación. Sofía es genial. Notó que estaba inusualmente callada, que mis ojos estaban constantemente perdidos, pero no me presionó. Esa es su mejor cualidad, que da espacio hasta que estás lista para hablar. Intenté trabajar, de verdad lo hice, pero la pantalla de mi portátil se difuminaba. Cada vez que miraba por la ventana, todo lo que podía ver era la casa de mis padres, y la idea de que en ese mismo momento, Elena y Fernando probablemente estaban sentados en nuestro salón, bebiendo café, mientras mi madre, Isabel, sonreía radiante, presentando su vida perfectamente seleccionada, una vida sin mí, era nauseabundo. La frase «escóndela, Ricardo», se repetía sin cesar en mi cabeza. No fue el acto de pedirme que me fuera lo que más dolió, fue la vergüenza cruda e inalterada en la voz de mi madre, la exigencia de hacerme desaparecer. Hizo que cada incidente anterior de su incomodidad volviera a inundarme, las salidas apresuradas de lugares públicos, las señales rápidas con la mano para que me sentara si veían venir a un conocido, la forma en que nunca me presentaban a nadie nuevo hasta que era absolutamente necesario. No se trataba de protegerme de la lástima, se trataba de proteger su imagen de mi discapacidad. Cuando finalmente regresé a casa el domingo por la noche, Elena y Fernando ya se habían ido. La casa estaba demasiado tranquila, casi estéril. Papá, Ricardo, estaba en el garaje haciendo algo con herramientas, un típico retiro para el después de cualquier evento social estresante. Mamá estaba en la cocina, limpiando las encimeras de granito ya impecables. Parecía aliviada, casi alegre por el éxito de su actuación. «Oh, Camila. ¿Has vuelto? ¿Qué tal en casa de Sofía? ¿Tuviste un buen descanso, Pío?», su tono exageradamente brillante, completamente falso. La miré directamente. Necesitaba ver si reconocería al elefante en la habitación, si habría incluso un atisbo de culpa o disculpa. «Estuvo bien, mamá», dije con voz plana, desprovista de cualquier calidez. «¿Fue el fin de semana perfecto, justo como lo planeaste?». Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se endurecieron casi imperceptiblemente. Ese es el truco de Isabel, mantiene la sonrisa, pero el resto de su rostro es una advertencia. «Sí, absolutamente maravilloso». Elena y Fernando quedaron tan impresionados con la casa y todo. Dijeron que la cena fue excelente. Fue un gran momento de verdad. No mordió el anzuelo. Actuó como si mi pregunta fuera solo una simple indagación, ignorando por completo la acusación subyacente. Fue la total falta de remordimiento lo que fue el verdadero golpe en el estómago. Ella realmente creía que no había hecho nada malo, simplemente había gestionado un riesgo potencial. «Bien», dije y simplemente me alejé, directamente a mi habitación, cerrando la puerta suavemente. No quería una escena. Todavía no. Necesitaba información primero.
Necesitaba algo sólido, algo innegable que fuera más allá de una conversación telefónica que había escuchado. Los días siguientes fueron una especie de guerra fría. Vivíamos bajo el mismo techo, pero apenas hablábamos. Mis padres intentaron compensar siendo excesivamente amables. Papá me trajo mi café favorito el martes por la mañana, mamá me preguntó si quería ir de compras el miércoles. Se sintió como un soborno, un intento torpe de pagarme por mi silencio y mi ausencia. Rechacé todo cortésmente. Pasé la mayor parte de mi tiempo en mi habitación, no trabajando sino pensando. Empecé a observarlos, intentando encontrar un punto débil. Era como vivir con extraños. Entonces el jueves por la tarde mamá salió para su partida semanal de bridge, y papá todavía estaba en el trabajo. La casa estaba vacía. Una voz en mi cabeza, la que normalmente me dice que sea tranquila y razonable, me gritó que encontrara algo. Sabía dónde guardaba mamá los documentos familiares importantes, facturas y papeles de impuestos, un cajón cerrado con llave en su antiguo escritorio del estudio. Nunca dejaba que nadie tocara ese escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que intentaba escapar de mi pecho. Esto se sentía increíblemente invasivo, pero la desesperación superó mi moral. Entré en el estudio. El cajón estaba, como siempre, cerrado. Pero recordé haber visto una pequeña llave de latón escondida dentro de un jarrón de cerámica en una estantería junto al escritorio. No sé por qué lo recordé, pero lo hice. La saqué y mi mano temblaba tanto que casi se me cae. La cerradura hizo clic. Dentro, entre las pilas organizadas de facturas y estados de cuenta, encontré un sobre delgado y blanco, etiquetado simplemente J. M. Médico. No era sobre mí, era sobre mi hermano Javier. Saqué los papeles. No eran recientes. Eran facturas médicas antiguas de hace unos 17 años, pero lo que estaba adjunto a ellas era una carta mecanografiada y confidencial de un médico especialista. No era el archivo de Javier. Era mi archivo. Pero estaba etiquetado como Javier M. Las iniciales eran correctas, Javier y yo compartimos la misma inicial de nuestro segundo nombre, pero el archivo era claramente mío, detallaba mi condición congénita específica nerviosa y ósea, la que causa mi cojera, y había sido completamente reetiquetado bajo el nombre de Javier. Y luego vi la fecha de la carta, era justo antes de una gran reunión familiar, hace años, cuando visitaban parientes de Perú. Era una confirmación de un especialista de mi condición, información que mamá claramente tenía la intención de compartir, pero bajo el disfraz de que era un problema de salud menor de Javier, algo que supuestamente había superado. La carta esencialmente minimizaba la gravedad. Se me revolvió el estómago. No era solo que se avergonzaran de mí ahora, habían estado gestionando y minimizando activamente mi discapacidad durante años, literalmente borrando mi nombre de mi propia historia médica y atribuyendo mi condición al hijo exitoso y perfecto, para que su historia de dificultades familiares fuera más digerible y más fácil de distanciar. Yo no era solo un secreto, yo era una narrativa reescrita. El papel tembló en mi mano. Esto era mucho, mucho peor de lo que jamás imaginé. Las 48 horas después de encontrar aquel sobre fueron un completo borrón de furia fría e incredulidad. Cerré el cajón con llave, coloqué la llave de nuevo en el jarrón de cerámica y volví a mi habitación, aferrándome a la carta condenatoria. No fue solo una decisión fugaz y de pánico de esconderme por un fin de semana, fue un intento arraigado y calculado de controlar la narrativa familiar. Literalmente trataron de atribuir mi defecto físico a su hijo perfecto, convirtiéndolo en una nota a pie de página en su vida en lugar de una parte definitoria de la mía. Era un nivel de manipulación emocional que hacía que el reciente incidente de ocultación pareciera casi trivial. No dormí esa noche. No dejaba de mirar el documento, el lenguaje formal del especialista contrastando fuertemente con las iniciales manuscritas, J. M. garabateadas sobre mi nombre Camila. Habían intentado borrar la parte visible de mí y reemplazarla con una versión de la realidad menos inconveniente. Llegó el viernes y yo era un fantasma. No trabajé. No comí. Solo esperé. Sabía que no podía seguir así, viviendo una mentira bajo su techo, sabiendo que eran tan manipuladores. Necesitaba una confrontación, no una conversación educada, sino un desvelamiento duro y brutal de la verdad. Mi padre, Ricardo, llegó a casa tarde exhausto. Apenas notó mi silencio distante.
Siempre ha sido el cómplice pasivo, el que cumple las órdenes de mamá mientras intenta parecer ligeramente apenado por ello. Pero mamá, Isabel, sí se dio cuenta. Me lanzaba esas miradas rápidas y penetrantes a través de la mesa, del tipo que pretenden comprobar si todavía estás bajo control. Intentó entablar una conversación trivial, preguntando sobre mis fechas límite y si necesitaba algo de la compra. Cada palabra era una hoja de afeitar. Dejé que terminara de lavar los platos y luego, mientras estaba limpiando la encimera de la cocina, la misma encimera que estaba limpiando cuando se regodeaba en la gloria de mi ausencia, saqué la carta de mi bolsillo trasero y la golpeé con fuerza sobre el impoluto granito. El sonido fue sorprendentemente fuerte en la cocina silenciosa. Dejó de limpiar. No me miró inmediatamente, miró el papel. Sus ojos escanearon el membrete oficial, la terminología médica y luego las iniciales manuscritas J, M. Todo su cuerpo se tensó. La toalla en su mano se congeló a mitad del movimiento. ¿Qué es esto, Camila?, preguntó con la voz peligrosamente baja, despojada de toda su dulzura alegre y falsa. Era la voz de una general que acababa de descubrir una brecha en sus defensas. No juegues, mamá, dije, mi propia voz temblando ligeramente, pero manteniéndose firme. La adrenalina me invadía, una mezcla de miedo y justa ira. Ese es mi expediente médico. El oficial. El que etiquetaste con las iniciales de Javier hace años antes de la reunión familiar con los parientes de Perú. Cambiaste mi nombre por el de mi hermano, porque no podía soportar decirle a la tía Carmen o al abuelo Jorge que tu hija cojea. Señalé con un dedo tembloroso las iniciales. Dime que me equivoco, Isabel. Dime que literalmente no me borraste de mi propia historia médica, solo para facilitarte la vida. Solo para proteger tu preciosa imagen. Ella no lo negó. Simplemente se quedó mirando el papel y luego finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi no fue culpa ni vergüenza, fue pura e inalterada frustración. Revisaste mi escritorio, afirmó, no una pregunta sino una acusación. Estaba desviando la atención, tratando de cambiar el foco hacia mi traición a su privacidad, en lugar de su traición hacia mí. Escondiste a tu propia hija de los invitados, mamá. Querías que desapareciera. Mi privacidad es el menor de los problemas aquí, repliqué, más fuerte ahora, mi voz resonando ligeramente en el comedor vacío. Tomó una respiración profunda y deliberada, recomponiéndose visiblemente. Este era el momento en que ella siempre cambiaba el guión. No se trataba de avergonzarse de ti, Camila. Se trataba de controlar la narrativa. Cuando la gente te ve, cuando ven la cojera, saltan inmediatamente a la lástima. Ven una tragedia. ¿De verdad crees que quería que esos entrometidos prejuiciosos pusieran caras tristes toda la noche? Estaba tratando de protegerte de su lástima, de sus estúpidas preguntas. Era una mentira brillante empaquetada con suficiente preocupación maternal como para casi hacerme dudar. Pero yo sostenía el papel en mi mano. No me estabas protegiendo a mí, mamá. Se estaban protegiendo a ustedes mismos. Si me estuvieras protegiendo, estarías orgullosa de lo mucho que trabajo a pesar de los desafíos. Me presentarías y dejarías que vieran quién soy. En cambio, le atribuiste mi condición a Javier porque es más fácil asimilar un problema menor que le sucedió al hijo perfecto y ausente que lidiar con la realidad de la hija que está aquí, que siempre va a cojear. Eso es injusto. Gritó finalmente levantando la voz, su fachada de compostura resquebrajándose. Hemos sacrificado tanto por ti. Todos esos médicos, toda la fisioterapia. Esta casa, esta vida, es todo para que puedas estar cómoda e independiente. La carta del dinero. Siempre sacan la carta del dinero. ¿Y esperas que pague esa comodidad con mi dignidad? ¿Con mi silencio? ¿Quieres que esté eternamente agradecida de que hayan alojado y alimentado a la hija discapacitada que les da demasiada vergüenza reconocer en público? Sentí que las lágrimas finalmente llegaban, calientes y furiosas, pero las limpié al instante. No iba a llorar delante de ella. La discusión duró otros 10 minutos, un intercambio brutal donde ella siguió insistiendo en que lo hacía por amor y protección, y yo seguí volviendo a la vergüenza y la ocultación. Finalmente recogió el paño de cocina de nuevo, su rostro una máscara de martirio herido. No se disculpó. No volvió a explicar el incidente de la ocultación. Simplemente dijo en un tono frío y definitivo, vete a tu habitación, Camila.
No volveremos a discutir esto. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Tienes una vida cómoda. No la arruines con esta paranoia ridícula. No me moví. Me quedé allí, la carta todavía en la encimera entre nosotras, un monumento a su traición. Finalmente la recogí. Esta vida cómoda ha terminado, mamá, susurré y salí. Ahora, es sábado. La tensión en la casa es insoportable. No me ha dirigido ni una sola palabra desde entonces. Papá se está quedando fuera, probablemente evitando las consecuencias. Estoy encerrada en mi habitación, no solo físicamente sino emocionalmente. Tengo que irme. Sé que tengo que hacerlo. Pero no tengo ahorros, no lo suficiente para un depósito o el alquiler del primer mes, porque la mayor parte de mis ingresos remotos se destinan a pagar mis préstamos universitarios y las costosas órtesis especializadas que ellos insistieron en comprar. Saben que estoy atrapada. Y yo sé que ellos lo saben. El silencio asfixiante que se instaló en la casa tras mi confrontación con mamá fue peor que cualquier grito. Era un silencio calculado y disciplinario, diseñado para aislarme, para obligarme a volver al rol de hija obediente. Durante 2 días, el sábado y el domingo, existimos en universos paralelos. Mamá solo se comunicaba con papá, Ricardo, en tonos bajos, estratégicamente lo suficientemente altos como para que yo los oyera discutir cosas mundanas de una familia perfecta, omitiendo por completo mi existencia. Ricardo, mi padre, era como una sombra andante evitando el contacto visual, claramente estresado por la ruptura, pero completamente indispuesto a tomar partido, Dios no lo quiera, intervenir. Simplemente permitió que el silencio ocurriera. Pasé esos días enfocada enteramente en una misión, escapar. La realización emocional de que mis padres me veían como una responsabilidad que debían gestionar y ocultar, agravada por la prueba concreta del intercambio de expedientes médicos, significaba que no podía quedarme aquí. No era un hogar, era una prisión donde mi dignidad era el precio de la entrada. Trabajo sí, pero mi salario, como mencioné, es consumido en su mayoría por los pagos de mis préstamos universitarios y el alto costo de mis órtesis especializadas a medida, esas en las que mamá siempre insistió en que fueran las mejores, las más caras, pero que me obligaron a pagar con mis ganancias tan pronto como empecé a trabajar a tiempo completo. Había estado reservando diligentemente una pequeña cantidad cada mes durante los últimos 2 años, ahorrando para un depósito en un pequeño apartamento. Iba lento, pero había calculado que a principios del próximo año, finalmente tendría suficiente para un lugar modesto. Me senté en mi escritorio el lunes por la mañana, abriendo el sitio web de mi banco. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la tensión, sino por el miedo repentino y frío de que tal vez no hubiera ahorrado tanto como pensaba. Inicié sesión, navegué hasta mi cuenta de ahorros y miré fijamente el saldo. Mi aliento se detuvo. El número era incorrecto. Terriblemente incorrecto. No eran los aproximadamente $11. 000 euros que esperaba. Era 0. $0. 00 euro. Por un momento pensé que era un error técnico, un fallo. Actualicé la página. Los mismos ceros me miraban fijamente. Revisé el historial de transacciones de las últimas 3 semanas. Ahí estaba, una única y gran transferencia saliente hace 2 semanas, etiquetada simplemente, transferencia C/C capital RI, el monto era exactamente el saldo total de ahorros, más la pequeña cantidad que tenía en mi cuenta corriente por encima de lo que necesitaba para las facturas mensuales. Hasta el último céntimo que había ahorrado durante 2 años, desaparecido. Me sentí mareada. Yo no había autorizado esto. Ni siquiera había mirado mi cuenta de ahorros recientemente, confiando en que las pequeñas transferencias automáticas estaban ocurriendo cada mes. ¿Quién había hecho esto? La cuenta estaba a mi nombre, pero mis padres, específicamente mi madre, Isabel, siempre habían tenido acceso a todo, alegando que era más fácil para la declaración de impuestos y las emergencias. Le había dado esa confianza ciegamente como lo hace un niño. No grité. Simplemente me levanté, mi cojera se sintió de repente más pesada, más pronunciada. Salí de mi habitación y fui directamente a la cocina, donde mamá estaba sentada a la mesa, bebiendo tranquilamente su café matutino, leyendo una revista de jardinería. Tiré mi portátil sobre la mesa junto a su taza.
Aterrizó con un fuerte y desagradable golpe sordo. ¿Dónde está mi dinero, mamá?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero impregnada de una furia controlada que me resultó aterradora incluso a mí. Ella no se inmutó. Dejó su revista cuidadosamente y miró la pantalla del portátil, luego a mí. No había sorpresa en sus ojos, solo una mirada cuidadosamente compuesta de rectitud defensiva. ¿Te refieres al dinero que estaba en tu cuenta, Camila? ¿Se ha movido? ¿Movido a dónde? ¿A qué? Ese era mi dinero para el apartamento. Mi dinero para la independencia. Drenaste mis ahorros. Eso es robo, mamá. No es robo. Es una reestructuración de activos familiares, afirmó tomando su taza de café con una calma inquietante. Necesitabas un lugar seguro y cómodo para vivir, ¿no? Un lugar donde no tuvieras que preocuparte por el alquiler o las cuotas hipotecarias. Necesito salir de esta casa. Necesito mi propia vida. Tú lo sabes, estaba gritando ahora, mi compostura finalmente se hizo añicos. Ella se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a ese tono frío y conspirador que usaba cuando quería sonar racional y superior. Tomamos el dinero, Camila, e hicimos algo muy importante con él. Lo usamos para comprar una anualidad familiar a nombre de tu padre y el mío. Es un activo no transferible que asegurará nuestra estabilidad financiera en la jubilación. Pero hay una pieza clave en este rompecabezas. Hizo una pausa, tomando un sorbo deliberado de café, observando mi reacción. ¿Sabes cómo siempre hemos pagado la prima anual de tu póliza de seguro de vida? Esa que nos pagaría a nosotros si te pasara algo. Es una póliza muy grande, muy cara, y la hemos estado pagando durante años. La miré fijamente, incapaz de formar un pensamiento coherente. ¿A dónde iba con esto? Bueno, nuestro asesor financiero nos aconsejó que, dado que tu padre y yo hemos asegurado nuestra jubilación con la anualidad, ya no necesitamos el pago potencial de la póliza. Así que cambiamos el beneficiario esta semana. Te hicimos a ti la beneficiaria única e irrevocable de toda esa póliza de seguro de vida. Simplemente parpadeé, el giro inesperado golpeándome como un impacto físico. La vergüenza de mi discapacidad, la ocultación, el expediente médico, y ahora esto, la última y fría maniobra financiera. ¿Qué estás diciendo? Logré ahogar. Significa, finalizó, una sonrisa de suficiencia escalofriante jugando en sus labios, que si te quedas aquí segura y sana bajo nuestro techo, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Pero si intentas irte, si intentas tomar cualquiera de nuestro dinero, que claramente no sabes cómo ahorrar de todos modos, esencialmente estás renunciando a la seguridad financiera. Hemos reemplazado tus insignificantes ahorros con la certeza de que si nos pasa algo, estarás muy bien cuidada. Y por supuesto, si te pasa algo a ti, ya no dependemos de ese dinero para nuestra jubilación. Es un borrón y cuenta nueva. Tomamos tu futura independencia, pero te dimos la garantía de una red de seguridad que solo funciona si nosotros permanecemos vivos y tú te quedas justo donde estás. Ella efectivamente ató mi libertad financiera al hilo de sus propias vidas y su control. Mi dinero se había ido, pero ahora era la beneficiaria de una póliza de seguro de vida masiva, un hecho que me mantenía financieramente encadenada a ellos de la manera más horrible y existencial. Estaba atrapada. No solo por la vergüenza, sino por el dinero. Y el dilema moral me estaba aplastando, me quedo por la promesa morbosa de seguridad futura, o salgo por la puerta ahora mismo sin nada. Las últimas 2 semanas de mi vida me han llevado a este momento. La calma que siguió a la escalofriante explicación de mamá no fue silencio, fue un estruendo ensordecedor en mis oídos. Había transformado mi vida en una retorcida ecuación financiera. Mis ahorros ganados con tanto esfuerzo, los 11,000 euros se habían esfumado, utilizados para asegurar su jubilación, y a cambio, me habían convertido en la beneficiaria de una póliza de seguro de vida masiva, un paracaídas financiero que solo se abriría si seguía siendo dócil, cercana y, de forma morbosa, los sobrevivía. Mi independencia fue robada y reemplazada por una herencia garantizada, una mórbida manta de seguridad ligada a su continuo control. La miré sentada allí, bebiendo su café con el aire de un astuta CEO que acababa de completar una brillante, aunque despiadada, fusión. Estaba engreída. Pensó que había ganado. Pensó que la promesa de dinero futuro superaría la inmediatez de mi quiebre emocional.
Estás equivocada, mamá, logré decir, mi voz firme ahora, limpia de la histeria anterior. ¿Crees que el dinero es lo único que importa? ¿Crees que puedes comprar mi silencio y mi presencia con la promesa de un pago futuro? Ella simplemente se encogió de hombros, el pequeño movimiento fue el insulto definitivo. Es la realidad, Camila. No puedes permitirte vivir sola ahora mismo. Acabas de demostrar que no sabes administrar tus ahorros. Esta es la opción más inteligente y segura a largo plazo. Deja de ser tan dramática. Esa palabra, dramática, era su desprecio final a mi dolor legítimo. No discutí más sobre el dinero. Me di cuenta de que mi enfado por los fondos era secundario al problema central, su vergüenza y su necesidad de control. Habían estado tratando de ocultar la cojera durante 24 años, y ahora estaban usando el dinero para asegurar que la hija vergonzosa permaneciera encerrada de forma segura, tanto física como financieramente. Me di la vuelta y me alejé. No a mi habitación, no a hacer una maleta. Fui al estudio, abrí el cajón con la llave de latón y saqué el viejo expediente médico, el que tenía las iniciales de Javier garabateadas sobre mi nombre. También encontré la carta oficial que confirmaba el cambio de beneficiario en la póliza de seguro de vida, guardada en la misma carpeta. Todo estaba allí, la historia completa de su traición, tanto emocional como financiera. Regresé a la cocina. Mamá seguía sentada a la mesa, probablemente esperando que volviera rogando por mis ahorros. Coloqué los dos documentos perfectamente uno al lado del otro en la encimera, mi expediente médico con el nombre de mi hermano y el cambio de beneficiario del seguro de vida. Me voy, mamá, dije. Ella se rió, un sonido corto y agudo desprovisto de humor. No seas ridícula, Camila. ¿A dónde irías? No tienes dinero. Tu cuenta está vacía. Estás siendo impulsiva. Voy a ir primero a casa de Sofía. Ella no sabe lo que hiciste, pero lo va a saber. Voy a pedir un lugar para dormir durante unas semanas hasta que averigüe las cosas. Ella empujó su silla hacia atrás, mostrando por fin algo de alarma genuina. No vas a difundir nuestros asuntos familiares privados a tus amigos. Nos arruinarás. Y te arruinarás a ti misma. Estarás arruinada, Camila, fracasarás. La miré fijamente a los ojos, mis manos planas sobre la encimera. Tal vez fracase. Tal vez esté arruinada. Pero al menos estaré arruinada bajo mis propios términos, no bajo los tuyos. Me enseñaste que mi vida y mis luchas son una marca de vergüenza que tienes que ocultar. Me enseñaste que mi propia madre está más preocupada por lo que piensen Elena y Fernando que por mi dignidad. Hice una pausa, señalando los dos documentos. Me mantuviste aquí pagando las mejores órtesis para que pudiera caminar con una cojera mínima, pero luego me quitaste el dinero que me habría permitido alejarme de ti. Intentaste comprar mi obediencia con un beneficio de muerte futuro, pero olvidaste que puedo caminar, mamá. Puedo salir por esa puerta ahora mismo. Recogí la llave del escritorio del estudio, la tiré sobre la encimera junto a los papeles y me di la vuelta para irme. Volverás, Camila. Gritó ella tras de mí, su voz ahora aguda y desesperada. No puedes lograrlo sin nosotros. Te darás cuenta de que cometiste un gran error cuando tengas que pagar el alquiler. Me detuve en la puerta principal, mi mano en el frío pomo. Tal vez lo haga, dije sin darme la vuelta. Pero prefiero cojear por esa puerta ahora mismo, sabiendo quién soy, que caminar perfectamente recta aquí sabiendo que soy un secreto oculto. Esa cojera es mía, mamá. La vergüenza es tuya. Abrí la puerta y salí, dejando los dos documentos en la encimera de la cocina, la evidencia de su largo juego de vergüenza y mi repentina y desesperada libertad. No tengo dinero ni un plan firme, y mi pierna ya está empezando a doler por el estrés emocional. Pero por primera vez en 24 años, siento que estoy caminando hacia mi vida, no hacia la que ellos seleccionaron. No sé lo que depara el mañana, pero sé que no estará a la sombra de su perfección. El dinero se ha ido. La cojera sigue aquí. ¿Pero la vergüenza? Esa se queda con ellos.